Estuve escuchando a un hermano, se llama Paul Washer. Este hermano me sorprendió como me abrió el entendimiento con lo que dijo, ¿no? Realmente yo llegué a pensar que habían muchas religiones en este mundo. Y ya que hay muchas religiones, a veces es como si quisiéramos probar cuál es la verdadera para llegar a la verdad, porque decimos, oh wow, no veo cuál es la verdad. Pero él dijo algo bastante importante, y es que solamente hay dos religiones. No hay muchas religiones. Hay una que es por gracia y la otra es por obras. ¿Qué significa la palabra gracia? Gracia significa favor inmerecido, es decir, un regalo que no se merece. Amén. Y las obras es aquel pago que quieres hacer por algo, es decir, en este caso la salvación. Nosotros los seres humanos podemos pagar todas las cosas en este mundo haciendo un intercambio por algo más, pero hay familiares nuestros que han estado en los hospitales de cáncer, alguna otra enfermedad, y aún el dinero no nos ha alcanzado para poder pagar su vida o su enfermedad, y ahí se nos derrumba el mundo, como cuando un familiar de nosotros muere, va al cementerio y ya pierde su vida. Quisiéramos que regresara a la vida, pero ya es tarde. Este cuerpo merece la muerte por el pecado. Ya vamos a explicar qué es el pecado, pero primeramente lo que quiero hacer entender es que para la salvación no hay nada que podamos pagar. Entonces, como no hay nada que podamos pagar, Dios envió a su Hijo. Ahora, para entender por qué Dios envió a su Hijo y por qué es necesario el Hijo de Dios para con nosotros, la propiciación, entonces vamos a comenzar a leer las Escrituras. Ya que nuestra salvación no es por gracias, no es por obras, disculpen, es por gracia. Entonces, aquí está la religión por gracia, que es en la que nosotros creemos, de nuestro Señor Jesucristo, y aquí están las demás por obra. Es decir, todas estas personas no saben aún si lo que están ofreciendo para ganar su salvación realmente puedan tener confianza en ellos. Ninguno de ellos tiene la confianza, pero nosotros tenemos la verdadera confianza completa de este lado, que Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, y por medio de su muerte, crucifixión, y de que todos los pecados cayeron en él, lo que nos hacía morir, ahora nosotros tenemos la vida eterna. Entonces, ahora sí podemos comenzar. Comenzamos desde nuestra gratitud para lo que ahora debemos entender, para que lleguemos ahí. Amén. Génesis número 3, desde el versículo número 1. Si quieres te ayudo con la lectura. Está bien, hermano. Amén. Desde el 1, del capítulo 3, número 1, hasta el versículo 7. Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os has dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta el 7 me dijiste. Amén. Ahora voy a leer yo de aquí abajo. Yo voy a leer hasta el 21 y si otro hermano me ayuda del 22 después al que sigue ya. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Cómo nos gusta echarle la culpa a otro? Sabrosito, ¿no? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, aquí vemos que el desobedecer a Dios trajo consecuencias. Y aquí la primera consecuencia la tuvo ¿quién? La serpiente. La consecuencia de su acto. Entonces, simplemente desobedecer a Dios ya obtiene consecuencias. Y poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Aquí sabemos por qué tenemos que trabajar nuestra desobediencia de comer del árbol del fruto. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Amén. Aquí quería resaltarlo, porque aquí comienza la muerte del ser humano como tal. Desde este momento de que decidimos, porque fue en plural, los seres humanos que estaban ahí desobedecieron a Dios. Entonces, si como Dios es justo y bueno, para decir que Dios es bueno, Dios nos colocó y nos dio conciencia. Pero nuestra conciencia nos dio la libertad de hacer el bien y el mal, de poder tomar del árbol o no tomarlo. Si Dios no nos da libertad, no pudiéramos decir que es un Dios bueno. Entonces Dios nos dio libertad, pero aún así nos colocó una ley, había una sola: no tomes de este árbol. Pero el hombre en esta carne decidió desobedecer a Dios. Y si Dios no deja el árbol dentro del huerto, entonces estaría haciendo ¿qué Dios? Injusto hacia con él mismo, porque realmente no estaría dando la libertad que realmente dice. Por eso nos colocó el bien y el mal.
para que estuviera a nuestra disposición. Pero los mares, la tierra, todo el mundo decidió obedecerle a Dios, menos nosotros, la creación. Ok, ahora vamos a Romanos 6:23. Ahora en Romanos leemos y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Ahora, desde ese momento, el Señor nos dio libertad, nos dio unas consecuencias, cosas que teníamos que hacer, pero ya que era imposible que nos acercáramos nuevamente a Dios y se necesitaba ser salvos nuevamente, el Señor quiere establecer un pacto con nosotros, nos da leyes. Y ahora, para que entendamos estas leyes con las cuales el Señor nos quería pasar de muerte, porque ya estábamos muertos, ¿no?, que íbamos a volver al polvo, a vida. Entonces necesitamos entender este pacto que hace con nosotros, Dios con nosotros. Entonces en Éxodo 20 del 1 al 20. Hermano, Éxodo 20 del 1 al 20, mi hermano. Éxodo capítulo 20. Sí. Dice los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los pecadores sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, hermano. Detente ahí un momento. Ok. De acuerdo a las leyes que Dios estableció para con nosotros, las entregó por medio de Moisés. Dios, ya queriendo darnos vida, nos da la ley, pero para nosotros los seres humanos cumplir la ley, si vemos a cabalidad, todos los que estamos aquí, no lo digo yo, lo dice la palabra, todos los que estamos aquí hemos infligido esta ley y nuevamente merecemos la muerte. Para poder cumplir la ley de Dios, necesitábamos un cordero. Cada que infringíamos la ley de Dios, se entregaba este cordero, se hacía el sacrificio, y este cordero perfecto por nuestro pecado, pero era por un tiempo, era momentáneo, no era para siempre. Entonces pecabas, cometías un pecado, luego se mataba el cordero y se pisoteaba la sangre de este cordero. Ok, ahora, si pisoteas la sangre del cordero, comete nuevamente pecado y al ratico vuelve a pecar, se supone
que mientras que que ya ese sacrificio fue pagado por ese animalito, ahora un poquito más tarde, si mueres, pierdes tu salvación. Porque eras salvo hasta el momento en que te podía cubrir la cantidad de pecado ese cordero. Pero ya luego, como no era para siempre, tenías que matar otro cordero nuevamente. Ahora, ¿por qué Dios nos entrega las leyes? Y Dios, con lo grande que es su poder, no podía estar todos los días con nosotros para ayudarnos. Así sería la palabra. Ahora vamos a leer aquí un momentico desde el 18 hasta el 26 para que podamos entender lo que sucedía aquí. El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Yo voy a acercarme la Biblia. Okay. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros huiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es decir, solamente la voz de Dios al hombre ya le causaba temor. Imagínate la ira de Dios sobre nosotros los hombres. Y la ira de Dios tenía que caer sobre nosotros, y por eso ese cordero era sacrificado. Ese cordero libraba la ira que tenía que caer de Dios hacia con nosotros. Sin nada más su voz. Mira, estos hombres decían, la voz de Dios. Ahora la ira. Yo, cuando leemos la palabra, y hablaría de mí, y digo, hay una palabra que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. Cuando nosotros los que estamos aquí conocemos a Dios y decimos el amor de Dios, también sobrepasa todo el entendimiento, porque ahora no entiendo por qué su amor es tan grande. Y ahora también digo que la misericordia de Dios sobrepasa todo el entendimiento. Pero, y la ira de Dios tenía que venir sobre alguien. Ok. Entonces, vuelvo nuevamente. Todo el pueblo observa el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para que probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ok, si Dios mismo no se presentaba y le daba simplemente las leyes a Moisés, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? Si alguien llega y nos dice algo, nosotros cuestionamos lo que esta persona nos dice. Pero en este caso, Dios tenía que acercarse y hacerle saber al pueblo que de quien tenía que temer era de él, de su ira. Entonces tenían que guardar la ley. Ahora conocemos que el pueblo hebreo guardaba la ley. Y tú dices, guardar esta ley era difícil, es complicado. Pero ellos la guardaban porque creían en el Padre. Y ese temor los ayudó a guardar. Ok, pero aún así muchos se perdían. Muchos se perdían. Entonces, ya que algunos sabían la ley, hacían la ley por avidez. Vamos ya a poner un ejemplo rápido antes de ir avanzando. La ley dice: no mates, no matarás. Entonces ellos llegaban y decían: bueno, vamos a mandar a cualquiera que no sea del pueblo y a que mate a esa persona. No puedo matar yo, pero aprendo la ley con ligereza y mando a matar a otro. Ok, entonces muchas de estas leyes las hacían ya con avidez. Entonces eran muy buenos para pecar. Entonces el que tenía dinero, ¿qué hacía? Quiero fornicar, fornico. Pero eso sí, mató cantidades de corderos. ¿Sí me explico? Entonces, porque tenía dinero. Por el que no tenía cordero, no tenía dinero, moría. Porque no tenía cómo pagar un cordero. Es más, en el templo, cuando hacían los sacrificios para hacerse aún más millonario, conforme a esta ley que era entregar un sacrificio, buscaban un animal, era como pesando los pecados, lo que nosotros los seres humanos hacemos. Vamos pesando los pecados. Entre más grande es el animal,
más grande por el pecado que cometiste. Entonces comenzaron también a utilizar la parte monetaria. Entonces, si el que pecaba poquito, entonces mataba un palomino, algo pequeño. Y así, entonces, realmente la palabra no le decía a nadie qué cantidad de sangre era. Y eso es legalismo, ¿no? Que es escoger una parte, otra no, y además metiéndola a la escritura. Porque la palabra misma no decía cuánta sangre era la que se tenía que colocar. Simplemente decía que era un animal y era por medio de sangre. Ok. Ahora, en Mateo 5, 27 al 29. Ya les mencioné que ya como los fariseos se sentían cómodos con las obras de la ley, ya que ellos hacían su sacrificio, pensaban que simplemente como el Señor le dio las leyes a ellos y ya ellos las estaban cumpliendo y ya podían salvarse, se confiaban en sí mismos y en la ley. Es decir, pero la guardaban, sí la guardaban, cumpliéndola a la manera que Dios les dijo. Pero ahora viene nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra y les dice esto, que es aún mayor a la ley. Y le dice, el versículo 27, y oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Entonces, nosotros inconscientemente, por el solo mirar, codiciar desde la mente sin haber hecho el acto, ya nosotros estamos cometiendo pecado y ya merecemos la muerte. Es decir, si nuestro pecado era grande, ahora imagínate con que en nuestra misma conciencia y nuestro corazón ya está inmundo. Y eso es lo que nos viene a enseñar nuestro Señor, de que no tenemos forma de escaparnos del juicio de Dios. Eso es lo que el Señor hace. Pero, qué bueno es nuestro Señor. Y ahora nos dice, Romanos 3:23. Romanos 3:23, me dicen amén. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En eso fue que comentamos. Pero, ok, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿qué nos dice Dios aquí nuevamente? Por cuanto todos nosotros tenemos pecado, necesitamos la salvación, aún. Ok, pero no una salvación, no algo que nos limpie por un momentico, sino para siempre. Pero aquí nos menciona Cristo Jesús. Ok, pero ¿quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Vamos aquí. Ok. Primero me gustaría, sí. Leer esto para que entremos mejor en contexto y aún entendamos aún mejor por qué era necesario nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3. Desde el 21. No, desde el 9, mi hermano. Sí, puedes leerlo hasta el 31, por favor. Okay. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? ¿Qué pues somos? Si quieres, para que entren un poquito en contexto, lo puedo leer desde el 7. Tranquilo, mi hermano, como si el Señor... Puede entrar en contexto. Ajá, el 7. Sí, desde el 7.
Pero si por mentira la verdad de Dios abundó, si por ya. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, o sea, y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa. Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Entonces, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como están escritos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice de los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, ahora nuevamente nos vuelve a recargar aquí que por la ley ninguno de nosotros podía ser salvo. Igual a redimido, significa, la palabra redimido significa ser salvos. Ok, ahora Juan 3:16 al 21. Ok, me dicen amén, ya lo tengo. Ahora sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Para la casa. Amén. Ok, ahora ahora vamos para Juan 3:31 al 36. Me dicen amén. Dicen amén. 3:31. 3:31. El que de arriba viene
es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando estábamos leyendo en Éxodo, vimos que la voz de Dios a los hombres le causaba temor. Y ahora vemos que el que no atienda al llamado de su Hijo, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todo aquel que no escucha a Dios ya pertenece al mundo, ya es del mundo. Está bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Pero el que oye la palabra de Dios, el que le sigue, vivirá para siempre. Entonces, ahora Romanos 6 del 1 al 14. Señor Jesucristo. Y la fe simplemente en Él, en su muerte y resurrección. Jesucristo murió en la cruz, pero también resucitó de los muertos. Y todo el que crea en Él, vivirá. Amén. Ahora, hermano Luis, por favor. Desde el versículo 1 hasta el 14, por favor. Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados justamente con Él en la semejanza, su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezáis en su concupiscencia, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestro miembro de Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué significa esto? Que antes éramos esclavos del pecado. Pecábamos, pero no había quien nos pudiera sujetar. Pero ahora, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu no puede permanecer en el pecado. ¿Qué quiere decir? No permanece en el pecado, es decir, no practica el pecado. Y el que practica pecado no ha nacido de Dios. El que practica pecado no ha nacido de Dios, y el que no lo practica ha nacido de Dios. Mira lo que dice Gálatas número 3. Aquí Pablo le dice a los Gálatas, porque los Gálatas querían volverse nuevamente a las obras de la ley, querer guardar las leyes, cuando debemos de guardar son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya vamos a saber cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya se las diré, pero primero vamos a leer lo que Pablo le dice a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. A aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En esto comenzó la prédica del día de hoy, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en que teníamos una religión por obra y una religión por fe. Entonces, simplemente necesitamos una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Pero como leímos, ya que hemos sido salvos por gracia, ¿vamos a permanecer en el pecado? En ninguna manera. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras que nos dio nuestro Señor Jesucristo para culminar la palabra por el día de hoy? Pero ya que tenemos el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, el Señor nos dejó el gran mandamiento, y el gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En este segundo en esto se resume toda la ley. Es decir, todos los 10 mandamientos que habíamos leído, más los mandamientos anteriores, simplemente con obedecer a nuestro Señor Jesucristo, haciendo esto, obtenemos esta salvación, porque damos testimonio. Ahora, para culminar como tal, necesitamos saber cuáles son los frutos del Espíritu y el fruto de la carne. Ok. Gálatas número 5. Voy a explicarlo antes de comenzar. ¿Por qué? Porque sabemos que nos dicen: no matará, no codiciará, no haz esto, no hace lo otro. Entonces vamos a andar como que, ¿qué hago? ¿Qué? No puedo ni moverme por un lado porque todo va a ser pecado. No. Dice la palabra que pensemos en todo lo bueno, todo lo que es bueno. Pero ¿qué es lo que es bueno? Lo que Dios nos manda. Entonces, si tenemos el Espíritu, debemos de actuar de esta manera, y en esto es que tenemos que pensar. Ok. ¿Gálatas qué? Gálatas 5. 22 o 16. 22, mi hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Ese es un punto especial de las virtudes de nuestro Señor, que es la fe. Y aquí dice que el fruto del Espíritu es fe. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la confianza de nuestra salvación en el Señor.
Pero además nos da estos otros frutos, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermano, le pido que tratemos de pensar siempre en esto, en todo lo que es bueno, para que el Señor y nuestras oraciones lleguen a Él. No hagamos lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios les bendiga.